Docente, buenas noches. En esta oportunidad expondremos la tarea final del curso de investigación académica. Desarrollamos este tema basándonos en temas como violencia familiar, violencia contra la mujer y feminicidio. Nuestro grupo está conformado por Eduard Jenner Chaparro Torres, Flor Marina León Chambi, Araceli Tania Huanca Torres y mi persona, Luis Alberto Biminchumo Guaylupo. En principio, cabe mencionar que la violencia en una sociedad es un fenómeno complejo y multifacético. Este fenómeno puede ser causado por una variedad de factores como la desigualdad social y económica, la falta de oportunidades y la disparidad entre diferentes grupos. Estos factores generan resentimiento y frustración en la sociedad, lo que puede llevar a actos violentos. Por otro lado, la violencia contra la mujer, perdón, es una problemática que afecta a mujeres de todas las edades y contextos. Este tipo de violencia se manifiesta de diversas formas, como la violencia física, violencia emocional, sexual y económica. Esta violencia puede ocurrir en diferentes lugares, puede ser en el hogar, en el trabajo, en las calles o en cualquier otro lugar. Las mujeres que sufren de violencia a menudo enfrentan un ciclo de abuso que puede ser difícil de romper debido a factores como el miedo, la dependencia económica y la falta de apoyo. Tenemos las características, ay, tenemos las características de la violencia familiar. Intencionalidad de actos violentos son intencionales y buscan causar daño y sufrimiento a la persona. La repetición y la violencia a menudo se repite. También tenemos el desequilibrio de poder. El agresor busca el control de la víctima. El daño, la violencia, causa físico o emocional o psicológico en las víctimas. Tenemos tipos de violencia familiar. Violencia física, como el golpe, empujos, quemaduras, etcétera. También tenemos la violencia psicológica, insultos, amenazas, humillaciones, control, etcétera. Violencia sexual, abuso sexual, violación, acoso sexual. Y también tenemos como la violencia económica, el control sobre el dinero, ¿no? Causas de la violencia familiar. Las causas, pues uno es la desigualdad de género, donde las normas sociales que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres que puedan contribuir a la violencia. Modelos de crianza violentos. Las personas que crecieron en un entorno violentos pueden repetir esos patrones y sus propias relaciones. Consumo de alcohol y drogas. El abuso de sustancias puede aumentar la agresividad y violencia. Problemas de salud mental. Algunas condiciones de salud mental como la depresión, trastornos de personalidad pueden aumentar riesgo de violencia. Estrés. También tenemos la consecuencia de violencia familiar. Una de las consecuencias es el problema de salud física y mental. Son crónicas esas enfermedades. Dificultades en las relaciones, problemas para poder establecer relaciones saludables, aislamientos sociales. Bajo rendimiento académico. Por ejemplo, los niños sacan malas notas, ya no quieren estudiar. Problemas de comportamiento. Los niños desarrollan el comportamiento que ven en su trastorno, ¿no? Bueno, en conclusión, esto incluye tanto la falta de comunicación como los roles de género tradicionales que entrelazan o crean un ambiente donde la violencia puede florecer. Al mejorar las habilidades de comunicación, los programas educativos, podemos ayudar a las parejas a resolver conflictos de manera constructiva y reducir el riesgo de violencia. Feminicidio. Feminicidio, un problema social urgente. El feminicidio es el asesinato de mujeres por razones de género. Es el acto extremo de violencia que resulta de la desigualdad y discriminación hacia las mujeres y que lamentablemente sigue ocurriendo de manera global. Según la ONU, estadísticas,
Cada día se asesinan a 12 mujeres en América Latina. En Perú se registran alrededor de 70 a 80 feminicidios al año. Causas. El feminicidio no surge de la nada, sino que está ligado a la violencia de género, los estereotipos culturales y la desigualdad. Muchos casos se originan en relaciones abusivas y una sociedad que históricamente ha normalizado ciertas actitudes machistas. También tenemos lo que es la legislación y esfuerzos legales. En algunos países el feminicidio ya se reconoce como un delito autónomo, con penas severas. Sin embargo, en otros sigue siendo tratado como un homicidio común, lo que dificulta su visibilización y acceso a la justicia para las víctimas. También tenemos lo que son las soluciones. En las soluciones, para combatir el feminicidio, necesitamos lo que es educación, fortalecimiento de leyes. También está, en la educación está, esto inicia, ¿no? En edades tempranas, que promuevan el respeto y la igualdad. También es clave fortalecer las leyes, apoyar a las víctimas de violencia y realizar campañas de concientización para cambiar la mentalidad colectiva. En conclusión, ¿no? El feminicidio es un problema grave y urgente que requiere nuestra atención y acción, donde debemos unirnos para prevenir la violencia contra las mujeres y promover un mundo más justo y equitativo. Bueno, como conclusiones del trabajo de investigación, vemos los avances significativos, donde la legislación ha dado pasos importantes en la lucha contra la violencia familiar. Es así que se está reconociendo esta problemática como un delito y estableciendo los mecanismos de protección para las víctimas mediante la Ley 3036-4, la cual ha sido un hito en este sentido al ampliar la definición de violencia y fortalecer los servicios de atención. También se ven desafíos persistentes que a pesar de los avances legales, la violencia familiar sigue siendo un problema grave en el país. Dentro de ellos está la revictimización y la falta de recursos en algunas zonas bueno, que son obstáculos que dificultan la erradicación de este delito, por lo cual también se ve la importancia de la prevención, donde se ve que es fundamental fortalecer las acciones de prevención, promoviendo una cultura de respeto y equidad en las relaciones familiares, la educación y la sensibilización en el empoderamiento de las víctimas, ¿no? Donde son elementos fundamentales para prevenir la violencia. También podemos decir que la coordinación interinstitucional es la base de todo ello, ¿no? Para poder ver la lucha contra la violencia familiar, la cual requiere una respuesta inmediata, coordinada de diferentes actores, como es el Estado, la sociedad civil y el sector privado. También vemos que es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones involucradas, tanto las comisarías, el Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía de Familia y los juzgados de familia. Dentro de ello también se ve la perspectiva de género, donde la violencia familiar tiene una fuente y un fuerte rasgo de dimensión de género, donde también se afecta desproporcionadamente a las mujeres y niñas, donde se ve que también es crucial incorporar una perspectiva de género en todas las políticas y acciones relacionadas con este problema, donde el objetivo principal que es el de la ley 3036-4, es más que todo prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, donde tenga un alcance que pueda abarcar distintos tipos de violencia, como la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Y para ello también se debe de tener las medidas de protección, las cuales establecen, bueno, son establecidas para las víctimas, como retiro del agresor del hogar, dependiendo del caso, y la prohibición del acercamiento. También ver el sistema nacional, donde se pueda crear un sistema para coordinar las acciones de prevención, atención y protección de la víctima. Y también, sobre todo, el tema de la denuncia, que sea fácil eh, en estos casos de violencia, incluyendo más que todo por los canales virtuales, que es por donde
se puede ver que es más factible, que con solo una llamada a la línea 100 se puede hacer la denuncia sin necesidad de ir a la comisaría. Y en conclusión del trabajo final, pues llegamos a las recomendaciones que podríamos tener como fortalecer la implementación de la ley, donde es necesario asegurar que todas las instituciones involucradas cuenten con los recursos y la capacitación necesaria para aplicar la ley de manera efectiva y sobre todo estén interconectadas. También vemos que hay que ampliar los servicios de atención, donde se debe aumentar la disponibilidad de centros de atención integral para las víctimas, incluyendo servicios de salud, psicológica y legal. También tenemos que visibilizar el problema, ¿no? Es importante seguir trabajando en la sensibilización de la población sobre la violencia familiar, de romper el silencio en torno a este tema. Y también se debe de incluir a los hombres en los programas de prevención, donde puedan promover roles de género más equitativos. Y en conclusión, también hacer un programa para poder sensibilizar a las mujeres, ya que en muchas ocasiones se ve que están mal utilizando esta ley, la ley 3034, a favor de ellas, ya que solo basta que hagan una denuncia, sea verbal, presencial o por vía telefónica, para que puedan dictar las medidas de protección inmediatas, y lo cual en muchas ocasiones a los varones o a los hombres del hogar les limita también el tema a poder defenderse. Esto, doctor, con respecto al trabajo que hemos realizado de investigación. Muchas gracias, doctor y compañeros.